¿Y si todo lo que sabes sobre las sirenas es una mentira cuidadosamente diseñada? Piensa en la imagen clásica, una mujer hermosa, con una cola de pez brillante, sentada sobre una roca, cantando dulcemente mientras espera al marinero ingenuo. Esa visión no siempre fue así. De hecho, durante siglos, fue justo lo contrario. Las primeras sirenas no eran bellas ni tenían escamas. Tenían alas, garras, voces que no encantaban, estremecían. No vivían en el agua, sino entre los vientos, en las islas donde morían los que se atrevían a escuchar. Eran símbolos de conocimiento prohibido. Guardianas de verdades que podían enloquecer. Eran, sobre todo, una advertencia. Pero alguien decidió cambiar su forma. Alguien necesitó ocultar lo que representaban. Y en ese acto, algo mucho más profundo se perdió. Este video no es una recopilación de cuentos. Es una reconstrucción de la historia olvidada de las sirenas. Desde sus orígenes más antiguos en Babilonia, hasta su conversión moderna en íconos de fantasía y deseo. Vamos a desenredar siglos de censura, relecturas religiosas, arte manipulador y significados ocultos. ¿Por qué una criatura tan ambigua ha perdurado tanto en el tiempo? ¿Por qué sigue apareciendo en sueños, en libros, en pantallas? ¿Y qué significa realmente su canto? No es solo una melodía. Es una clave. Prepárate para descubrir no solo quiénes fueron las sirenas, sino por qué nos siguen llamando. Porque esta no es la historia de una criatura mitológica. Es la historia de una idea tan poderosa, que necesitó ser disfrazada. Porque en el corazón de cada mito, hay una verdad que alguien intentó esconder. Y las sirenas, más que criaturas, son un reflejo de nuestra historia, de nuestros miedos y de los secretos que aún no estamos listos para enfrentar. Mucho antes de que tuvieran escamas o vivieran en océanos, las sirenas eran criaturas del aire. Su origen se remonta a civilizaciones antiguas como Sumeria y Babilonia. Allí encontramos figuras como Kuliltu, un espíritu femenino del viento, y Atargatis, una diosa mitad mujer, mitad pez, cuya imagen sería distorsionada siglos después. En Grecia, las primeras sirenas eran hijas de las musas. No nadaban, volaban. Eran híbridos con cuerpo de ave y rostro de mujer. No cantaban para atraer por amor, sino para revelar secretos. Eran guardianas del conocimiento prohibido. Su canto era el eco de verdades que solo los valientes oían y de las que pocos regresaban cuerdos. Los griegos las ubicaban en islas desiertas, en los límites del mundo conocido. Sitios de paso entre la vida y la muerte. No eran criaturas eróticas, sino temidas. Estaban vinculadas al Hades, al destino, a la sabiduría que consume. Conocían el futuro, pero compartirlo significaba pagar un precio. El mito de Ulises nos da una pista: él no quería huir del canto. Quería escucharlo. Porque quienes lo oyen, aunque sobrevivan, nunca son los mismos. Las sirenas representaban el umbral entre el mundo tangible y el invisible. Eran símbolos del conocimiento total, inalcanzable, que puede destruir. En algunas versiones órficas, se decía que las sirenas sabían el nombre verdadero de las cosas, un poder que ni los dioses compartían. Su canto era una llave. Pero para usarla, había que arriesgarse a no volver. Incluso en culturas no occidentales, como la mitología hindú o la egipcia, existen arquetipos similares, entidades femeninas aladas que controlan el destino y custodian los secretos del cosmos. Lo que hoy llamamos sirena era, en su origen, una figura compleja. Intelectual. Mortal. Los pueblos antiguos no temían a las sirenas por su belleza, sino por lo que sabían. Eran seres liminales, capaces de atravesar el cielo, la tierra y el mundo subterráneo. Su conocimiento no era académico, era intuitivo, arquetípico, mítico.
Una leyenda olvidada de Anatolia hablaba de una sirena que solo aparecía en el momento exacto entre la noche y el día y que podía responder cualquier pregunta, pero solo una vez. Si fallabas en formularla, te convertías en piedra de coral. Así era el trato con ellas, una oportunidad, un precio, una advertencia eterna. Algunas verdades no admiten repeticiones. La imagen que hoy tenemos de las sirenas, mujeres con cola de pez, no es la original. Es el resultado de una transformación lenta, estratégica y profundamente ideológica. Durante la Edad Media, las sirenas comenzaron a mutar. No por casualidad, sino por necesidad cultural. La Iglesia, con su creciente influencia sobre el imaginario europeo, no podía permitir que existieran símbolos femeninos que representaran sabiduría, ambigüedad y poder. Así que redirigió su significado. Las sirenas pasaron de ser guardianas del conocimiento a encarnaciones del pecado. De espíritus alados a cuerpos sensuales. El deseo carnal sustituyó al conocimiento como fuente de peligro. En manuscritos iluminados, pinturas y esculturas, las alas desaparecen. Aparece la cola. Y con ella, la insinuación. Las sirenas se convierten en advertencias morales, figuras que seducen al hombre justo y lo condenan por su debilidad. Ya no son temidas por lo que saben, sino por lo que muestran. Este cambio no solo afectó su aspecto, sino su esencia. Se volvieron símbolo de la lujuria, una de las 7 tentaciones. En los sermones medievales, eran el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando el hombre cede ante los placeres de la carne. El mar dejó de ser un umbral místico para convertirse en un lugar de castigo. Pero incluso así, la figura resistió. Persistió. Y se adaptó. Porque el poder de la sirena no reside únicamente en su forma, sino en lo que provoca, ambigüedad, duda, atracción peligrosa. En algunas culturas, la cola de pez fue vista no como un castigo, sino como un privilegio. Una forma de regresar al agua, al origen. Y aquí ocurre algo fascinante: al quitarles las alas, les quitaron el cielo, pero les dieron el océano. Un dominio igual de inmenso, impredecible y profundo. El mar, como las sirenas, es imposible de controlar. Y ese nuevo hogar les otorgó un nuevo tipo de poder, el de lo misterioso. En el Renacimiento, algunos artistas comenzaron a pintar sirenas más complejas. Mujeres que no solo seducían, sino que lloraban, pensaban, recordaban. La imagen de la sirena como simple tentación se agrietó, dejando ver una criatura mucho más humana y mucho más trágica. Porque al transformar su cuerpo, la humanidad proyectó en ella sus miedos y deseos. Les quitó las alas, sí. Pero no su voz. Y esa voz, aunque cambiada, sigue cantando. Algunos estudiosos creen que este cambio simbólico también respondió a una necesidad social: controlar el papel de la mujer. Las sirenas fueron el recipiente perfecto para proyectar el miedo masculino hacia lo femenino libre, salvaje, sin ley. Al volverlas bellas y peligrosas, se justificaba su castigo. Se legitimaba su caída. Y aún así, sobrevivieron. Incluso en su forma nueva, la sirena nunca dejó de ser subversiva. Seguía cantando, seguía llamando. Desde las páginas de libros prohibidos, desde las figuras esculpidas en fuentes y portales de catedrales. Siempre al margen. Siempre recordando que, aunque las formas cambien, el mito perdura. Y en el fondo, lo que más temían, era que aún conservaran su conocimiento. Lo sabían. Con la llegada de la modernidad, las sirenas no desaparecieron. Pero sí fueron domesticadas. El siglo XVII marcó el inicio de una era en la que el mito debía adaptarse a nuevas reglas: ciencia, razón, moral burguesa. Y en ese proceso, muchas de sus versiones más incómodas fueron borradas. Durante el siglo de las luces, hablar de criaturas míticas empezó a parecer supersticioso, incluso peligroso.
Las sirenas fueron expulsadas del pensamiento racionalista y relegadas al ámbito de la fantasía. Pero no se las olvidó, se las reformuló. Autores ilustrados comenzaron a escribir sobre sirenas como curiosidades naturales, posibles especies no descubiertas. Fueron clasificadas, descritas en tratados zoológicos con ilustraciones anatómicas que las despojaban de su carga simbólica. Se volvieron rarezas de gabinete, objetos de colección, y ya no entidades que provocaban reverencia o temor. Al mismo tiempo, la literatura romántica del siglo XIX empezó a utilizar su imagen como metáfora del amor imposible. La sirena dejó de ser peligrosa para convertirse en trágica. Ejemplo máximo, La sirenita de Hans Christian Andersen. En esta versión, la criatura ya no destruye al hombre, se sacrifica por él. Renuncia a su voz, a su esencia, por amor. Es la inversión completa del mito original. Esa historia fue leída, reinterpretada y suavizada aún más en el siglo XX. La sirena se convirtió en princesa, en heroína. Su canto ya no era mortal, sino encantador. Su poder, ahora, era dulzura. Disney culminó esta transformación. Y millones crecieron creyendo que las sirenas siempre habían sido así. Pero detrás de esta reescritura había un objetivo: neutralizar. Anular el aspecto subversivo del arquetipo. Borrar su pasado de conocimiento prohibido, su dimensión mística, su relación con la muerte y la transformación. Convertirla en figura decorativa. Lo más inquietante es que muchos fragmentos antiguos sobre sirenas fueron eliminados o tergiversados en los archivos. Cronistas medievales que mencionaban sus cantos como ecos del más allá fueron editados en versiones posteriores. Algunas esculturas fueron removidas de iglesias, otras mutiladas, se les borraban los ojos o la boca. En los cuentos recopilados por los Grimm, existen versiones donde las sirenas eran sabias consejeras. Esas historias rara vez se publicaron. Se eligieron las versiones más dulces, más presentables. Y en ese acto editorial, se censuró un universo entero de significados. Incluso en el arte, la sirena fue suavizada. De devoradora a soñadora. De símbolo arcaico a decoración de porcelana. Las que cantaban para revelar, ahora cantaban para entretener. Y sin embargo, algo resistió. En los márgenes, en los cuentos que no llegaron al canon, siguieron apareciendo sirenas que no buscaban amor, sino justicia. Que no ofrecían consuelo, sino desafíos. Sirenas que no hablaban, pero recordaban. En ciertos manuscritos árabes, por ejemplo, hay relatos de mujeres del mar que no solo cantaban, sino que juzgaban. A los marineros que las encontraban se les ofrecía una elección: responder una pregunta imposible o entregarse al abismo. Este tipo de relato desapareció de las traducciones europeas. Demasiado perturbador. Demasiado femenino. Lo mismo ocurrió con ilustraciones de mapas medievales, donde sirenas aparecen marcando zonas peligrosas no por su belleza, sino por su poder. Eran advertencias simbólicas y su eliminación fue deliberada. Como si el mundo moderno no pudiera aceptar una criatura que hablara desde el inconsciente colectivo. Pero los símbolos no mueren por decreto. Solo cambian de forma. Y en los rincones menos esperados, las sirenas aún cantan. Aún. A pesar de siglos de censura y transformación, las sirenas no desaparecieron. En el siglo XX, con el auge del cine, la fantasía y los nuevos movimientos sociales comenzaron a resurgir. Pero esta vez, con nuevas voces. Nuevos rostros. Nuevas intenciones. En la gran pantalla, las sirenas adquirieron una doble naturaleza: a veces eran villanas, a veces heroínas. Desde producciones animadas hasta thrillers oscuros, se les permitió recuperar parte de su complejidad. El mito ya no era una sola historia, era un caleidoscopio de versiones.
En películas independientes, novelas góticas y series de televisión, las sirenas dejaron de ser princesas del mar para convertirse en símbolos de rebeldía, ambigüedad y deseo no domesticado. Volvieron a estar ligadas al misterio, a lo salvaje, a lo incontenible. Su canto ya no era solo una trampa, era un acto de resistencia. Al mismo tiempo, el feminismo comenzó a reinterpretarlas desde otra óptica. Las sirenas ya no eran tentaciones, sino metáforas del cuerpo femenino reclamando su derecho a existir sin ser castigado. Su dualidad, mujer y bestia, belleza y monstruo, se volvió una crítica al binarismo social. Artistas contemporáneas comenzaron a representarlas como guerreras, como madres, como sabias. No como víctimas ni villanas, sino como entidades completas. Su cola ya no era un símbolo de pérdida, sino de potencia ancestral. En la literatura queer, las sirenas fueron resignificadas como símbolos de identidad fluida, de transformación continua, de pertenencia a mundos invisibles. Aparecieron en cuentos ilustrados, en cómics, en poesía. Ya no eran figuras de lo inalcanzable, sino de lo revelado. De lo liberado. Incluso en la ciencia ficción surgieron nuevas variantes, sirenas mutantes, híbridos marinos, seres acuáticos del futuro que ya no buscaban atraer humanos, sino enseñarles. Sirenas como herederas de una conciencia oceánica. Como advertencia y como promesa. Y sin embargo, en medio de esa expansión, su esencia se mantuvo, la de figuras que desestabilizan. Que obligan a mirar dos veces. Que viven entre mundos. No es casual que hoy, cuando el cambio climático amenaza los océanos, las sirenas regresen con fuerza simbólica. Representan al mar que no se deja dominar. Al agua que recuerda. A lo femenino silenciado que exige ser oído otra vez. Más allá del cine y la televisión, las redes sociales se han convertido en un nuevo arrecife. Cosplayers, artistas digitales, activistas ambientales, todos han reactivado el mito, adaptándolo a las nuevas batallas. Y así, una criatura que parecía decorativa volvió a ser disruptiva. Incluso en la música pop, el arquetipo sirénico ha sido invocado. Cantantes que se presentan como criaturas marinas en videoclips donde el agua no es solo escenario, sino identidad. Porque el cuerpo líquido, cambiante, inatrapable, es hoy más que una metáfora, es una afirmación política. En el arte urbano aparecen murales de sirenas negras, indígenas, trans. Sirenas que ya no piden permiso para existir. Que cantan desde lo profundo de las heridas colectivas. Que cuentan historias que el canon aún resiste. En espacios académicos, las sirenas son ahora estudiadas no como curiosidades folclóricas, sino como símbolos de poder arquetípico. Se analizan en clave decolonial, psicoanalítica, feminista. Y se reconocen como lo que siempre fueron, símbolos vivos de lo que no puede ser contenido. Porque las sirenas nunca fueron solo personajes. Fueron herramientas. Fueron espejos. Fueron mensajes en una botella lanzados desde lo más profundo del inconsciente. Y hoy, más que nunca, esos mensajes están siendo leídos. Y entendidos. Las sirenas de hoy no cantan para perder la voz. Cantan para recuperarla. Y lo que dicen, ya no puede ser ignorado. El eco de su canto resuena en cada ola. Nunca dejaron de hablar. Llegamos al final de este viaje. Pero en realidad, apenas estamos comenzando a entender qué son las sirenas. No criaturas de fantasía, sino símbolos en constante mutación. Ecos de algo que hemos temido, deseado y silenciado por siglos. La historia de las sirenas no es lineal. Es un ciclo. Una marea que sube y baja, que cambia de forma, pero nunca desaparece. Desde guardianas del conocimiento hasta íconos de rebeldía, desde espíritus alados hasta princesas submarinas, las sirenas siempre han dicho algo sobre nosotros. Nos han mostrado cómo tememos a lo que no podemos controlar.
cómo castigamos lo que deseamos, cómo convertimos lo sagrado en objeto, y cómo, a pesar de todo, los mitos sobreviven. ¿Quiénes son entonces las sirenas? Son la voz que no pudimos apagar. Son el símbolo de lo que no encaja en un mundo que exige formas fijas. Son el recuerdo de que el conocimiento no siempre es cómodo, ni fácil, ni seguro. Pero es necesario. Cada vez que una cultura cambia, las sirenas también lo hacen. Se adaptan, se ocultan, y luego resurgen. Porque no son solo parte de nuestra imaginación. Son parte de nuestra memoria colectiva. De nuestras preguntas sin respuesta. Y si aún siguen apareciendo, es porque aún hay algo que necesitan decir. Cuando escuchamos su canto, no estamos oyendo solo una melodía. Estamos oyendo una advertencia. Una invitación. Una posibilidad. Las sirenas no existen en las profundidades del océano. Existen en los bordes. En los límites. Donde se cruzan lo racional y lo salvaje, lo humano y lo otro. Donde dejamos de ser lo que creemos y empezamos a ser lo que somos. Quizá por eso, el mito nunca muere. Porque mientras haya quienes miren el horizonte y se pregunten qué hay más allá, habrá una voz que responda. No con certezas, sino con canciones. Y quizá eso sea lo que más necesitamos hoy, no respuestas definitivas, sino cantos que nos hagan seguir buscando. Así que la próxima vez que veas una sirena, no la reduzcas a cuento. Pregúntate qué parte de ti ha sido silenciada. ¿Qué parte aún quiere cantar? Porque las sirenas no son monstruos ni mártires. Son umbrales. Y quien las escucha, ya no puede volver atrás. En ruinas antiguas, en márgenes de manuscritos olvidados, en símbolos que cruzan religiones y culturas, la figura femenina que canta, que guía, que transforma, aparece una y otra vez. A veces con alas. A veces con escamas. Siempre al borde de lo comprensible. Algunos psicólogos junguianos afirman que las sirenas son la personificación del ánima, la parte interna, femenina y desconocida del alma humana. Aquella que, si no se reconoce, grita. Y si se reprime, canta. En mitologías amazónicas, las yacurunas, seres acuáticos que viven bajo ríos y lagos, comparten historias con las sirenas europeas. En los mares del norte, las selkies hablan de transformación como destino. En África, Mami Bata sigue exigiendo respeto. Todas distintas. Todas familiares. Eso es lo que hace al mito tan poderoso, su capacidad de adaptarse, de sobrevivir, de reflejar. Porque al final, las sirenas no son otra cosa que una forma de hacernos mirar adentro. De obligarnos a recordar lo que se pierde cuando negamos lo instintivo, lo caótico, lo bello en su forma más salvaje. Ellas no buscan encantarnos. Buscan despertarnos. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te hizo pensar, sentir o recordar algo que habías olvidado, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Cada semana, descubrimos juntos los mitos que el mundo no quiere que recordemos. Y recuerda, el mar guarda secretos. Pero algunos, aún están cantando. Siguen esperando ser escuchadas. Y si esta historia te removió algo por dentro, si sentiste que una voz antigua tocó una parte olvidada de ti, no estás solo. Las sirenas han regresado, no para que las mires, sino para que las escuches. Si te fascinó descubrir cómo su mito fue moldeado, silenciado y rescatado a lo largo de los siglos, imagina todo lo que aún queda sumergido en las aguas de la historia. Suscríbete a Ecos de Sirenas para no perderte los relatos más ocultos, los símbolos más profundos y las verdades que aún vibran bajo la superficie. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte del mito aún canta en ti? Nos vemos en el próximo canto.